y veis la pantalla y le podéis dar al verde. Gracias. Bueno, pues el último día nos quedamos viendo el método de nudos y estuvimos enviamos algunos ejercicios de nudos. He visto que por ahí Pablo me ha mandado el ejercicio 4.12. Bueno, como ese es el último, será el último, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de algún ejercicio anterior al 4.12. Sobre el método de nudo. Levanta la mano mejor, Sebastián, y la pregunta. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Que yo en el 4.7 he sí. intentado hacerlo sin hacer cambios, o sea, poniendo una intensidad de fuente y haciéndolo así no me sale. Pero si pongo un nudo en medio, sí me sale y no entiendo por qué. Ya, pero no me han mandado el ejercicio, ¿no? Sí, sí, Ah, creo que te lo acabo de mandar hace, vaya, 5 o 6 minutos. pues Y no si me llega. no, pues te voy a reenviar y ya te digo. Ya, pero intenta mandármelo con más antelación, que si no es que se para toda la clase, ahora tengo que estar esperando a que llegue. Vale, pues sí. ¿Te lo mando entonces? ¿O no? Sí, mándamelo a ver, pero por favor intenta mandarlo con más antelación, que los ejercicios aquí tampoco es algo tan Vale, complicado. pues te voy a mandar. ¿Alguien aparte de Sebastián tiene otra duda sobre otro ejercicio? Si no, mientras no llega el de Sebastián, pues podemos ir corrigiendo el de Pablo. El de Pablo no sé si es que no le salía tan bien o... Dime. Del 412 yo vi que se podían sustituir las dos fuentes de tensión, tanto la dependiente como la independiente Espérate, pero la primera pero pregunta era, ¿la has mandado porque no te salía correcto? lo he mandado porque al resolver el sistema, no sé, en plan, a la hora de llegar al sistema, no sé si alguna ecuación del sistema me falla o es que Porque he sacado mal alguna ecuación. porque el resultado no te sale correcto. Correcto. Al resolver el sistema, porque no te pasa el sistema resuelto, está en sucio, a lo mejor puede ser el sistema que lo resuelto yo mal, pero es por si las ecuaciones también se acatan. Vale, venga, pues vamos a ver entonces el 4.12. El 4.12, si os acordáis, a ver, está por aquí. Te dicen que resuelva este circuito usando nudos y que calcules pues esta intensidad de aquí y esta tensión. Y esta intensidad y esta tensión son justo de las que dependen estas dos fuentes de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que está haciendo Pablo. Lo primero para el método de nudo, una buena manera de... Creo que esta no me funciona la tabla de software. Una buena manera de si vas a aplicar el método de nudo es empezar a identificar los nudos que tiene el circuito. Por ejemplo, aquí Pablo me ha puesto el nudo estelar, el B y el C, y se ha puesto este de aquí en medio como nudo de referencia, ¿no? Después se ha dado cuenta que aquí una de las referencias está en serie con una fuente de intensidad ideal y por lo tanto la he puesto aquí en corchetes porque sabe que esta resistencia, esto que está entre corchetes, significa que la matriz, esta que me ha puesto aquí abajo, no puede aparecer ningún 1 partido 4 por ningún sitio. ¿Vale? Si aparece un 1 partido 4 es que la has hecho mal. ¿Por qué? Pues porque la intensidad que viene por esta rama es
7 amperios, valga esto 4, 400 o 4 millones. ¿Vale? Entonces, como ves, esta referencia a la hora de hacer los balances de intensidad no influye en nada. ¿Vale? Y por eso los tenemos aquí puestos entre corchetes. Después, este cambio de aquí, esto es una fuente real de tensión que no sé si la has cambiado a fuente real de intensidad. No la has cambiado, ¿no? No, he intentado hacer circuitos sin transformar la... Claro, pero entonces sí que tienes que poner aquí un circuito, un nudo D. Si no, no te sale. Claro, pero es que he supuesto que como ese nudo ahí he supuesto que por la intensidad de R1 va menos IV. Y lo he intentado hacer así, no sé si se podría hacer. No, pero entonces, ¿y cómo ha hecho la Ah, ecuación? ¿Cómo ha hecho las ecuaciones? ¿Aplicándolo del método matricial? sí. Pero las ecuaciones adicionales las he sacado como... No, la ecuación adicional no, esta de aquí. Eso lo he hecho con nudo normal. Pero por el método matricial. Es que el método matricial no lo he explicado aquí todavía, ¿no? No, no, matricial todavía no. Es que cuando ya vi que no me salía intentando hacerlo paso a paso, lo hice por matricial a ver si me sale. No, eso está mal. Es que no, si no quieres hacer otra transformación, Sí. tienes que poner ahí un nudo adicional. Si no, no te sale mal. Vale. Sí, si no es... Pero, aquí pues, tienes dos opciones. O hacer el cambio este por una fuente real de intensidad, sí. o si no metes el nudo aquí intermedio. La opción que has hecho está mal, seguro, vaya. Vale, no. Entonces, Vale. ¿por qué él no ha hecho el cambio de fuente de... Vamos a ver si puedo aquí meter... Esto lo tenemos así, ¿no? ¿Por qué no a lo mejor alguno, que a lo mejor no va a intentar el ejercicio porque no ha dado tiempo, lo que sea, se está preguntando, bueno, pues si es que el paso 1 justamente decía que todas las fuentes reales de tensión se pasaran a fuentes reales de intensidad, ¿por qué Pablo no lo ha hecho directamente? Bueno, pues él no le ha hecho mucha gracia hacer ese cambio porque en esta resistencia tienes V1, ¿vale? Y V1, aquí arriba, 0,5 por V1 es lo que te da esta intensidad de aquí. Entonces, si tú haces este cambio, ¿vale? Si coges esto de aquí y lo cambias por una fuente real de intensidad, lo toca así, donde esto de aquí sigue siendo A, esto sigue siendo D, 30 entre 5, 6 amperios, y aquí 5 ohmios, y aquí la V1, y aquí la V1, ¿no? ¿Alguien tiene alguna queja con esto? No sé si Pablo la tiene, que tiene el micro, o alguien por el chat tiene alguna queja. No, yo lo veo. ¿A todo el mundo le parece bien ese cambio? A María Ángel no. ¿Por qué? Hacer los mensajes del chat son difíciles. Claro, esta resistencia y esta resistencia no son la misma. ¿Tienen el mismo valor? Sí, hay muchas resistencias en el mundo que tendrán el valor de 5 ohmios, pero cada una está conectada a un sitio distinto, cada una le tiene una tensión distinta y cada uno tiene una intensidad distinta. De hecho, fíjate, la tensión que hay, lo que se mantiene constante entre este circuito de la izquierda y el de la derecha, es que la tensión de aquí a aquí, esta es VA menos VD, es igual
que la tensión de aquí a aquí, es VA menos VD. De hecho, fíjate en la derecha, VA menos VD es justamente la V1, es la misma. Todo esto es el nudo A y todo esto es el nudo D. Sin embargo, en el de la izquierda, VAD no es V1. VAD son 30 más V1. Es decir, que poner es que esto aquí sea V1, esto es completamente erróneo y sería uno de los principales errores que tendría la gente que hiciera este ejercicio cambiando la fuente. Poner que esto aquí es V1 y seguir para adelante y nada, tendría un 0 en ese ejercicio. Tal cual, sin paliativos. No es que he hecho todo el método de nudos bien y la receta me la aprendí y la he aplicado bien, tendría un 0. Porque esto es de no saber ni lo que son circuitos equivalentes, ni saber lo que son las tensiones, ni saber nada. ¿Vale? Es lo que tienes que hacer para hacer el cambio y que no te desaparezca la V1, que es el motivo, yo creo, por el que Pablo no quería hacer el cambio de fuente aquí, ¿vale? Así justamente eso, que ahora de repente desaparece y dice, entonces ahora me voy a quedar con una incógnita más, porque ahora ¿qué meto yo aquí? Para que eso no te pase, lo que tienes que hacer en el circuito original, antes de hacer el cambio, hacemos justamente la relación entre esta V1 y las incógnitas que yo voy a tener en mi problema. Que sé que esas incógnitas van a ser las tensiones en los nudos, es decir, VA y VD. Es que poner V1 en función de VA, VD y el resto de si hubiera otras tensiones, está tirado. Porque nosotros sabemos que VA menos VD, que la tensión de aquí a aquí, es igual a la tensión de aquí a aquí, que vale 30, más la tensión de aquí a aquí, que vale justamente V1. Es decir, que V1 es igual a VA menos VD menos 30. Ahora, cuando yo haga mi sistema de ecuaciones con el método matricial, que no lo he explicado todavía, pero que ahora lo hacemos, ahora os lo explico y lo hacemos justamente con este ejercicio. Por aquí te aparecerá por algún sitio V1, pues tú en vez de V1 pones esto, o simplemente añades esto como ecuación adicional, ¿vale? Entonces, si os parece, os voy a enseñar en un momentillo lo que es el método matricial para nudos, ¿vale? Para malla ya lo estuvimos viendo. Y lo usamos en el ejemplo de este 412 y así ya se queda Pablo con el ejercicio entero. Bueno, entonces esta es básicamente la misma historia que os conté con el método de matricial de malla. Este método matricial es mucho más directo, tiene muchas menos posibilidades de fallos. ¿Por qué no te lo cuento yo en primer lugar? Pues porque me interesa que sepas de dónde sale esto. No es que esto salga como de, yo qué sé, de una cosa súper complicada y tal, sino sale únicamente de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, que es lo que hemos estado aplicando hasta ahora. ¿Vale? Si te preguntan en el examen método de nudo, va a usar este método matricial, porque es mucho más rápido. Pero si de repente se te olvida por lo que sea, ya no me acuerdo si las intensidades eran las que entraban positivas o las que salían positivas y tal, pues va a poder ir a lo otro, son las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, y salir un poco de la duda esa, ¿vale? Estos son los pasos. Primero cambiamos las fuentes de tensión e intensidad como siempre, asignamos el nudo de referencia. Las incógnitas serán las tensiones en los otros nudos con respecto a ese nudo de referencia y ahora creamos un sistema de ecuaciones donde este número de aquí n es el número de nudos que tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer nuestras incógnitas y ahora vamos a ver cómo vamos a rellenar esta matriz y este término independiente. En las diagonales de la matriz lo que vamos a tener van a ser la suma de las conductancias que están conectadas en este caso el nudo 1. Acordaros que en el método matricial era la suma de la resistencia. Entonces, por ejemplo, en este me intento pintarme el circuito con el cambio ya, ¿no? Ahí hay eso, otra. A ver si me cabe. Aquí hay ya la fuente. Aquí justo la que hemos cambiado nosotros.
otra. Y aquí hay otra que también hay que cambiar. ¿Esta tampoco la cambiaste? Pues esta la tenías que haber cambiado también. ¿Vale? Si no cambias las fuentes reales de tensión, tienes que meter un nudo adicional y te sale un sistema más grande. ¿Vale? Entonces voy a meter esto también aquí. Y aquí otra fuente de intensidad. Esta era de intensidad, esta es 0,5V1. Aquí, pues yo qué sé, 6 amperios. Me voy a inventar los valores, ¿vale? Después tú ya pones lo que quieras. 4 ohmios, 1 ohmio, 7 ohmios. Y esto de aquí que era dependiente de V1. De I4, ¿no? Donde I4 está aquí. Esta es I4. Y esta es, pues yo qué sé, 1,5 y 4. Me he inventado todos los valores. Vale. Los nudos, vamos a ponerle lo que le había llamado Pablo, A, B y abajo. Pablo se ha cogido este de aquí, recordad que lo tenemos entre corchetes. Este de aquí es el nudo de referencia. Tenemos aquí el nudo A, el nudo B, creo que lo he llamado este, y el nudo C. El nudo C. Normalmente, una buena cosa, os dije, para a la hora, está bien elegir nudo de referencia, no pasa nada, más de medio y hacemos uno que es un poco más raro. Normalmente lo que intenta es que elegirlo uno en el que haya muchas cosas conectadas, ¿vale? Como comentamos. Entonces aquí parece que el C tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cosas conectadas. Y este solo tiene 1, 2 y 3. Entonces en principio interesaría más el C, pero vaya, está perfectamente hecho. Entonces ahora en los elementos de la diagonal ponemos la suma de las conductancias que van a parar al nudo A. Si os liáis un poco, pues le ponéis aquí ABC y ABC en los primeros ejercicios que hagáis de método matricial. Entonces aquí en esta diagonal va toda la suma de todas las conductancias que van al nudo A. ¿Vale? Aquí solo va esta. Esta está entre corchetes por un motivo. Y es porque no entra en la matriz en ningún sitio. Así que aquí solo sería 1 partido 3. En el nudo B tengo 1 partido 2 y 1 partido 7. 1 partido 2 más 1 partido 7. Y en el C tengo pues 3, 1 y 7. Por lo tanto sería 1 partido 1 más 1 partido 3 más 1 partido 7. Esos son los elementos de la diagonal que siempre son positivos. Los elementos fuera de la diagonal van la suma de las conductancias comunes a dos nudos cambiados de signo. ¿Vale? Por ejemplo, entre el nudo A y B no hay ninguna resistencia, así que aquí iría 0 y 0. Entre el A y el C, si tenemos esto de aquí de 3, por lo tanto aquí sería menos 1 tercio y menos 1 tercio. Y me queda entre el B y el C, entre el B y el C, tengo esto de 1 partido 7. ¿Vale? Así que esa sería la matriz. Si hay dudas o lo que sea, levantar la mano. Y ahora solo me queda el término independiente. En el término independiente van la suma de las intensidades de fuentes que entran al nudo. Es decir, si están entrando va a ser positivo y si están saliendo va a ser negativo. Entonces, en el nudo A está entrando 6 amperios, está saliendo 2 amperios, o sea, menos 2, y está saliendo esto de aquí, menos 0,5 V1. Donde V1, pues todo esto que hemos calculado aquí antes. ¿Vale? En el nudo B está entrando 1,5 y sus 4, 1,5 y sus 4 y está entrando 0,5 V1. ¿Vale? Y en el nudo C están saliendo menos 6 amperios y
está saliendo también 1,5 y sub 4. ¿Vale? Y este sería el sistema de las ecuaciones de nudos. Ahora tenemos la V1 que ya la hemos calculado antes y también tenemos la I sub 4 aquí como incógnita, así que necesitamos poner la I sub 4 en función de las variables de la incógnita del sistema, que en este caso son las tensiones en los nudos. Eso es bastante fácil. La intensidad de esta I sub 4 de aquí es esta tensión V4 partido por 2. Estoy aplicando la ley de Ohm. ¿Y cómo calculo yo esta V4? Pues la tensión aquí, que es 0, menos la tensión aquí, que es VB, partido por 2. Ya tengo esta intensidad en función de las incógnitas de mi problema, que son las tensiones en los nudos. Así que ya tendría pues 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Vale? Dime. Y que porque esa tensión ahí es 0 entre A y B. Esta de aquí, pues porque la ha elegido Pablo como nudo de referencia. Está aquí con la rayita esta. Pero no estabas haciendo tú el nudo C como de referencia. No. He dicho que en principio, cuando eliges nudo de referencia, se suele elegir el que tiene más cosas conectadas, que en principio es C, pero él ha elegido este de aquí, pues ya está perfectamente bien. Ah, vale. Sí. Y Él en su dibujillo está mejor pintado. Lo ha puesto aquí como V0, entonces yo lo he respetado eso. vale. Sí. Y otra cosa también. Dime. Cuando has puesto la suma de las intensidades del nudo B, también entra hasta ahí 4, ¿o no? O sea que, Claro, pero es que, fíjate. A ver. Mira, voy a hacerte es que esto. Esa pregunta no pasa nada porque estamos acabo de explicar nudos, pero esa es la típica pregunta de alguien que no se ha enterado de nudos. No pasa nada porque lo pregunto. Fíjate, si yo voy a multiplicar esta fila por esta columna, ¿vale? Me va a quedar 0 por VA, que es 0. sí. Me va a quedar 1/2 más 1/7 por VB. A ver si me cabe aquí. 1/2 más 1/7 por VB. Menos 1/7 por VC. Menos 1/7 por VC. ¿Vale? Y esto es igual a 1,5 y 4 más 0,5 V1. ¿No? Estas de aquí son las que están entrando. ¿Vale? Fíjate, este 1/2 por VB, si lo paso aquí, me queda menos V partido 2, que es justamente lo que acabo de calcular como I4. Es que las intensidades que van por las ramas de resistencia están metidas en esta matriz de aquí ya. Es que justamente eso es lo que estamos haciendo. En toda esta matriz lo que está son las intensidades que vienen por las ramas con resistencia. Y lo que está en el otro lado son las intensidades que vienen en ramas con fuentes. Vale. De hecho, si te da lo otro que me quedaría en la mano de la izquierda, que sería 1/7 por VB menos 1/7 por VC, ¿vale? Es simplemente 1 partido 7 por VB menos VC, que es justamente la que viene por aquí. Que es VB menos VC partido 7. ¿Vale? Entonces, al final lo que estás haciendo es que la suma de estas dos intensidades más estas dos intensidades es igual a 0, que es la ley de Kirchhoff. Claro. ¿Vale? Es decir, es pertinente ahora esa pregunta, pero eso que espero que se haya quedado claro porque es el típico fallo, el de meter las intensidades varias veces y cosas así. En la parte de la izquierda no solo van las intensidades que vienen por ramas con resistencia y en la de la derecha por fuentes. ¿Vale? Dime, Sebastián. Tienes que darle al micro.
Tengo una duda en la resistencia de 4 ohmios. Nosotros la tenemos entre paréntesis y en el método pone que si está en serie con resistencia de intensidad, no se pone. Pero si fuera, bueno, si no la tuviéramos entre paréntesis y si la resistencia de 2 amperios fuera de 2 voltios, en el nudo A tendríamos que poner, Estás haciendo, has dicho si la resistencia de 2 amperios fuera de 2 voltios. Es que no, eso está haciendo, si en vez de una fuente de intensidad fuera una fuente de voltaje, eso, tendríamos que poner la resistencia de no, 4 ohmios en el nudo A. no, si esto fuera una fuente de tensión, como está en serie con una resistencia, eso es una fuente real de tensión, la pasaría a fuente real de intensidad. Vale, y si no la cambias, habría que poner un nudo en medio. Pues si no la cambias, tendrías que poner el nudo en medio, que es justamente lo que hemos discutido antes aquí con Pablo. Si esto él no lo quiere cambiar por algún motivo, tendría que poner un nudo aquí y otro nudo aquí. Pero eso es complicarte la vida. Porque fíjate, ahora esta intensidad la vas a tener que meter como incógnita. Esta intensidad la vas a tener como incógnita. Vas a tener que meter dos ecuaciones adicionales de cada una de las fuentes de tensión. Es que no llego a ver por qué hay que poner un nudo ahí. Es que no, como que está en serie y no veo por qué un nudo ficticio ahí. No entiendo, la verdad. Porque tú imagínate, vamos a ver. Ah, a ver cómo te lo explico. A ver, intentamos hacer, a ver si se me ocurre hacer alguno que tenga. Vamos a intentar hacer. No sé si esto va a tener mucho sentido. Vamos a suponer que tienes este circuito. ¿Vale? Es un poco tontuna, pero yo qué sé. Te dicen que tienes que hacerlo por nudo. ¿Vale? Dices, bueno, tengo ahí el nudo A y aquí tengo mi nudo de referencia. ¿Vale? Sí. Tú dices, yo no voy a considerar un nudo aquí en medio. No sé si esto va a salir o no, a lo mejor sale una tontería. ¿Vale? Entonces, ¿tú cómo lo harías? Pues yo pondría que VA, la intensidad que yo pusiera por 2. ¿Cómo? Si, o sea, para sacar VA pondría Vamos la a intentar intensidad. hacerlo, vamos a intentar hacerlo por el método matricial que te acabo de Sí. poner. ¿Vale? Vale. No te ha gustado, ¿no? No, es que metodologizar no me gusta. Ya, es que entonces me parece que me va a hacer falta ponerte otro nudo en algún sitio, porque si no, esto no va a tener sentido. Ah, venga, voy a intentarlo. Está aquí arriba. Creo que así va a tener un poco más de sentido. ¿Así te gusta o no? Más o menos, ¿no? Sí. Ya lo hemos puesto. Ok. Entonces ahora tendríamos que ponerle nombre a las intensidades que van por los nodos. Yo le voy a poner esto para abajo. Voy a ponerle a esta y 1, voy a ponerle a esta y 2, voy a ponerle a esta y 3, y voy a ponerle a esta y 4. ¿Vale? Vale. Y ahora voy a hacer el balance, hazme el balance en el nudo A. Vale, el nudo A sería I3. No, sí, pero ya cambia con las tensiones y tal. Por ejemplo, te voy a hacer el del nudo B y tú me haces equivalente del nudo A. El del nudo B sería pues esta tensión, esta intensidad que entra, que sería VA menos VB partido 4. Partido 4. Esta que entra es igual a la que sale, que es VB menos 0 partido 5. Dame tú lo del nudo A. Vale. El nudo A sería I3 más I2 igual a menos I1. I3 sería Y 3 V, igual. No, VA menos es que no te he escuchado bien. ¿Y 3 qué? I3 más I2 igual a menos I1. Y ahora hago el cambio. Venga, vale.
I3 es igual a VA menos VB partido 4. I2 igual a VA partido 2. Ujú. Y I3 sería igual a No, VA menos, y tres ya no es. perdón, sí, I1 igual a VA menos 9 parte 3, que sería el voltaje de la resistencia, si no me equivoco. Eso está correcto, pero porque tú has considerado el nudo este de aquí en medio. O sea, inconscientemente, eso está correcto. Inconscientemente, tú has considerado este nudo de aquí. No, es verdad que no lo has llamado ningún nombre. Pero bueno, has considerado que aquí hay un nudo C y tú dices, bueno, VC menos 0 es igual a 9, por lo tanto, VC es igual a 9. Ah, vale, Es decir, aunque tú lo hayas hecho como, digamos, de cabeza, sí. pero lo has hecho. Sí, como que ahí aísla directamente el voltaje de la resistencia. Claro, lo que pasa es que al tú haber elegido este nudo como nudo de referencia, ¿vale? Bueno, te lo he elegido yo, ya sabes tú que la tensión aquí es 9. Claro. Es que eso es lo ¿Cómo, que iba a preguntar porque cómo habría hecho tú eso si el nudo de referencia en vez de estar ahí estuviera aquí? Si esto fuera, esto lo quitamos, claro, ahí y VA, esto de aquí hubiera sido otro nudo, del que tú desconoces la tensión. ¿Cómo habría hecho esta pues, cuenta? Esto hubiera sido de aquí VA menos 0, ¿no? Tensión 0, partido 4, más VA menos VC partido 2. ¿Y cómo habría hecho este último término? Que es el que más me interesa. mm, a ver, Este de aquí, me falta esta intensidad. sí, sería VA menos 9 menos mm, y de VC a menos VC, ¿no? Pero VC no es nada. Eh, bueno, sí, VC. eh, no podría, ¿no? Porque no Por eso te tengo. digo, tienes que cogerte otro, pintarte otro nudo aquí y después ponerte en algún lado VD menos VC es igual a 9, que es lo que te está diciendo esta fuente. Pero ya mm, empiezas a meter más incógnitas de las que te hacen falta. Entonces es mucho mm, más fácil. Te coges esto, te lo cambias por la fuente de intensidad y ya te quitas todos esos problemas. vale. O sea que en el caso específico de antes funcionaría, pero por norma general no, ¿no? A ver, siempre puedes encontrarte el camino, quiere decir, cambiar esto por una fuente real de intensidad no es obligatorio. Quiere decir, es totalmente recomendable, pero siempre vas a poder siempre vas a poder resolver los circuitos sin hacer el cambio. Que va a ser mucho más largo, mucho más difícil y con mucho más probabilidad de equivocarte, pues también. Entonces tú dices, no, 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 es que a mí me gustan los retos y me gusta tener la mayor posibilidades para meter las gambas. Entonces yo te diría, pues entonces no lo cambies. Pero ahora, si dices, no, no, yo lo que quiero es intentar hacer el examen lo más rápido posible y con las menos posibilidades de equivocarme, pues yo te diría que siempre lo cambies. Vale, Y a lo mejor en algún caso, como el que te he puesto antes, elige uno de referencia de manera que te sale sencillo, igual en otro no, y lo que te hace es un lío ahí. Entonces, para qué te va? Si suficiente ya claro. complicaciones tiene la asignatura, pues como para buscarlas más, ¿no? Es que esa era mi duda, porque yo hay ejercicios, por ejemplo, el 411 no he hecho sin cambiar la fuente y me sale, pero el 47 no, entonces no entendía, pero vaya que ya con esto sí lo entendí. Por ejemplo, en ese, en el Esta función 411, aquí. exactamente, no la ha cambiado y me ha salido. Y Pero, así, por ejemplo, como te digo, no es obligatorio. Lo que pasa es que a lo mejor de repente en un circuito pues te sale tan complicado eso, que la gamba en aquí o allí o lo que sea. vale, pues perfecto, ¿Vale? perfecto, muchas gracias. Entonces, ya está, ¿no? Esto probablemente no coincidirá con lo que ha hecho aquí. Bueno, si no coincide aparte porque
los números menores, pero no coincidiría con lo que tenía hecho aquí Pablo. En algún sitio, no sé dónde, hay una gamba segura. ¿Vale? Entonces, lección aprendida de este ejercicio. Si veis fuentes reales de tensión, cambiarlas a fuentes, y tenéis que resolverlo con el método de nudo, cambiarlo a fuentes reales de intensidad. Y si hay alguna variable de la que depende alguna de las fuentes, pues acordaros de antes de hacer el cambio, ver la relación que existe entre esa magnitud y las incógnitas que se van a quedar en tu problema. ¿Vale? No sé si Pablo se ha quedado más o menos conforme. Sí, sí, y además con la última explicación a Sebastián, sí, sí me ha quedado claro ya. Vale, vale. Vale, sí, eres tú también, ¿no? Sebastián, el que me has mandado, sí, me ha llegado ahora 2 veces. El primero sin archivo junto y el segundo ya con archivo junto. Esta es la sombra, ¿no? A ver si se puede más o menos ver. Bueno, pero aquí es la misma historia de antes, ¿no? Esta es la misma historia ya, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es la duda que tenía. Pero, por ejemplo, ese no me sale y no entiendo, no entendido por qué. Bueno, si quieres vamos a ver vamos a ver dónde está la gamba. Esta lo que ha hecho ha sido esto dejarlo tal cual, ¿no? Sí, Entonces, por aquí has puesto la I sub 1 igual a VA partido 9, esto está bien. La I sub 2 es VA menos V2, esto está bien. La I sub 3, esta es VB menos 10. Entiendo que este es el nudo de referencia, que no lo has puesto, tenéis que ponerlo siempre en el método de nudo, si no, no sabemos por dónde va la cosa. vale. VB menos 10 partido 6 y sub F es igual a menos I sub 3, está bien. Y aquí te sale I sub 2, I sub 1, vale, igual a 11, 24, 11, está bien. Y allí te sale I sub 3, I sub 2 igual a I sub 3, esto está bien. Pues no entiendo por qué, pero no me salió. Y sin embargo, si pongo un nudo C, que es la opción que pongo ahí abajo, sí me sale todo perfecto. Y has comprobado las ecuaciones, porque tienen que salir. Sí, porque aquí Yo diría que sí. te sale VC igual a 10 y ya está, ¿no? Que es justamente lo que has puesto allí, ¿no? VA partido 9 más. O sea, esa, la primera ecuación es igual a la segunda. Esa es igual a esa. No te puede salir distinto, eso sí está equivocado con la calculadora, porque esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí es igual que esta ecuación de aquí, es la misma, ¿no? Sí, Y esta ecuación de aquí es igual que esta ecuación de aquí, con VC igual a 10. sí, por lo mejor que me Y, equivoco, vaya, y estas dos ecuaciones solo tienen VA y VB como incógnitas, o sea que yo creo que te has equivocado al solucionarlo o lo que sea. Las ecuaciones de arriba están bien y son las mismas que las de abajo, o sea que yo creo que ahora sí algún error de cálculo o algo así. vale, vale. Lo que me interesaba era plantear bien la ecuación, que ya está resuelto todo. Sí, sí, claro, en estos casos tienes un poco más de suerte porque justamente si el nudo de referencia te coincide con el negativo de la fuente de tensión, pues la cosa no se te complica tanto, pero se podría complicar más. Vale, muchas gracias. Ah, no sé si hay más, no sé si hay más dudas del tema de nudo, de algún ejercicio que hayáis intentado o algo. Bueno,
pues ahora lo siguiente que vamos a ver es, hemos visto hasta ahora ejercicios en los que te forzaban a resolverlo por nudo o por malla. Sin embargo, puede haber a lo mejor problemas en los que no te fuercen a hacer uno u otro. Entonces tú dices, Dios, ¿y ahora cuál uso? ¿Nudo o malla? Ya te digo yo que el 90% de la gente va a hacer malla, pase lo que pase. ¿Vale? Pero lo suyo es que lo pienses antes un poquito, te pares a ver el circuito que tienes que resolver y evalúes un poco el nudo y malla, cuántas ecuaciones te van a salir, y en función de lo complicado que te va a salir el sistema, pues haga uno u otro. Un primer criterio para decidir si malla o nudo, pues por ejemplo, si ves un circuito en el que solo hay fuentes de tensión, entonces lo más lógico va a ser que uses mallas, porque ya hemos discutido que a las mallas lo que le vienen bien son las fuentes de tensión. Si ves un circuito que solo tiene fuentes de intensidad, pues entonces parece que lo más lógico va a estar un poco más inclinado a hacer nudos, porque a los nudos lo que le viene bien son las fuentes de intensidad. Que por ejemplo, en este circuito de aquí, que tenemos tanto dos fuentes de tensión y dos de intensidad, pues a lo mejor ya aquí te puede entrar un poco más la duda de si usas nudos o mallas. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer toda la gente en el examen? Pues esto de aquí. Verá el circuito, le entrará el tembleque, dirá yo este circuito no sé cómo hacerlo, me dibujará ya estas cosas de aquí, y dirá, vale, ya estoy un poco más tranquilo. Ya te ha dibujado aquí las intensidades de malla, ¿vale? Esta de aquí no la he dibujado porque esta la he pasado en mi cabeza a una fuente real de tensión, ¿vale? Y nada, aquí te saldrían pues estas cuatro ecuaciones más la V esta de aquí, la VIG1. Serían 5 incógnitas y 5 ecuaciones, ¿vale? Si aplicamos malla. Sin embargo, si aplicamos nudos, pues fíjate, esto de aquí, que esta es una pregunta que me hicieron en el otro grupo, esto de aquí es totalmente equivalente a si esto estuviera así, ¿bien? Es decir, eléctricamente, y aquí tuviéramos el nudo B y aquí el A, ¿vale? Como que he cambiado de orden la resistencia, eso no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque la intensidad aquí es toda la misma, como aquí también es toda la misma. Y esto lo puedes cambiar por una fuente de intensidad real, ¿vale? Donde esta resistencia es la suma de estas dos. Y después es lo que comentábamos justamente ahora con Sebastián. Si esto de aquí, si elegimos el nudo de referencia en el negativo de la única fuente ideal de tensión que nos queda, entonces esta VC de aquí ya no es incógnita, porque vale lo que me diga VG2. O sea que al final tengo esta tensión de aquí como incógnita, la VB, la VA, este nudo de referencia, esto ya sé que vale, pues yo qué sé, 10 voltios, lo que me marque esta fuente, y solo tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, es un sistema mucho más sencillo que resolver que si lo hubiéramos hecho con mallas, que nos ha salido un 5%. Entonces, como veis, a veces pues merece la pena, y sobre todo en el examen, pararte 2 o 3 minutillos y ver si que te interesa más, ¿vale? ¿Vais a hacer esto? Ya os digo yo que la mayoría no lo va a hacer porque no se sabe. Todo el mundo va a hacer malla, entonces plantéatelo. Además, no creo que esto ya lo dije aquí, no sé si en el otro examen, como en el otro grupo, como todo el mundo por defecto se pone a hacer malla, los ejercicios de los exámenes normalmente salen mucho más complicados si lo haces por malla. Cuando lo haces por malla, es que me ha salido, es que no me ha dado tiempo a hacer el examen, pero ¿cómo has resuelto el ejercicio 3? Por malla, ¿cuál te ha salido? Un sistema 12×12. Pues claro, no me extraña que no te ha dado tiempo a hacer el examen. Que si lo hubieras hecho por nudos, te hubiera salido un 3×3. ¿Vale? Entonces, no, si estás haciendo el examen y estás teniendo un sistema de ecuaciones 9×9, que se te encienda alguna lucecilla por ahí, de que a lo mejor ese no es el mejor camino para resolverlo. ¿Vale?
Entonces, bueno, y este lo tenéis aquí para resolverlo. Entonces, ¿cuál es muy buen ejercicio para esto? Este mismo que antes, pero ya con los datos. Voy a intentar resolver de las dos maneras, aunque sea uno de los ejercicios. Y ver realmente, vivir en tus carnes, realmente, que merece la pena pararse y pensar si resolverlo por nudo o por malla. Entonces, me gustaría que hiciéramos el ejercicio este. No hace falta que lo resolváis. Lo que sí quiero que hagáis es que hagáis ese ejercicio justamente. Es decir, que os paráis 2 o 3 minutos y pensáis, venga, si fuera por malla, ¿cuántas ecuaciones tendría? Venga, pues esto lo sustituiría por esto lo sustituiría por aquello, esto tal, me queda aquí una incógnita, pondría aquí el nodo de referencia y me saldría un sistema pues 3x3. ¿Vale? O haría esto aquí, no sé cuánto, por nudos, pues yo qué sé, 8x8. ¿Vale? Entonces me gustaría que hicierais ese ejercicio. Que penséis qué os saldría si aplicáis mallas en este ejercicio, qué os saldría si aplicáis nudos en este ejercicio en concreto. No hace falta que escribáis ninguna ecuación, simplemente que hagáis lo que hemos hecho aquí con el 413 este. Que lo dibujéis, digáis, vale, pues me saldrían 5 ecuaciones, 5 incógnitas, ¿vale? Y que me lo vayáis diciendo cuando tengáis los sistemas que os salen por malla y por nudo, pues que me lo escribáis por el chat. Me escribáis, pues por malla me saldría 4x4 y por nudo 8x8, lo que sea. ¿Vale? ¿Os habéis enterado de lo que hay que hacer? Si le podéis dar al verde si os habéis enterado. Vale, os dejo 5 minutillos para que me vayáis contestando por el chat en los sistemas que estáis obteniendo.
Nadie sabe todo, nadie ha dado todavía el sistema. La dimensión del tema. Cinco ecuaciones por ahí por Maya, Javier. De nudos 4. Más. Nudos 4 ecuaciones y 4 incógnitas por ahí a Rafael también. 5 en Maya y 2 en nudos. 6 en Maya. 7 en Maya. Nudos 3. Cuatro en nudos. Claudia. Nudos 4 por ahí. Entonces, bueno, como veis, primero es algo en lo que, bueno, hay 4 nudos Félix también. Se tarda relativamente poco, ¿vale? Simplemente habría hecho así algún dibujillo y habría intentado ver cuántas ecuaciones, cuántas incógnitas salen. Esa es como la primera conclusión que deberíais sacar. Y la segunda es que hay, desde luego, un amplio abanico de posibilidades. Desde las 7 de mallas que ha obtenido Rafael, que supongo que será las 7 estas de aquí de pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después te habrá salido por alguna incógnita de la fuente de interés, te habrás cambiado esta fuente o lo que sea. Hasta por ahí las dos ecuaciones que ha obtenido Pablo para nudos. Entonces, entre resolver un 7×7 y un 2×2, pues a la hora de hacer el examen, como podéis imaginar, pues hay bastante diferencia. Entonces merece la pena que os paréis, que hagáis esto y que después decidáis con qué lo vais a resolver. Entonces, voy a intentar resolverlo por nudos, haciendo cambios. Voy a intentar hacer el mayor número de simplificaciones y a intentar obtener el sistema más pequeño posible, ¿vale? A ver si esto me deja copiarlo. No sé por qué no me funciona, algunas veces sí, otras veces no. Ahora. Entonces, este es el circuito que tenemos, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer simplificaciones para que se nos quede lo más reducido posible, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver es que estas fuentes de tensión y de intensidad están en paralelo. Si os acordáis, cuando vimos los circuitos equivalentes, dijimos una fuente de intensidad en paralelo con una fuente de tensión ideal. Esta fuente de intensidad puede ir un poco entre corchetes, ¿vale? Si no, iríamos al principio del tema 3 y está ese circuito equivalente, ¿vale? El de una fuente de intensidad en paralelo con una fuente de tensión. Y también estaba el de una fuente de tensión en paralelo con una resistencia, ¿vale? También puedes poner esto entre corchetes, es decir, que al final me queda una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿vale? Eso lo voy a cambiar por una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia, ¿vale?
decir que he cambiado todo esto aquí azul, aquí, por esto de aquí. ¿Vale? Y ahora voy a seguir por aquí. Esto lo voy a dejar tal cual, esto me lo voy a dejar tal cual, esto también. Y aquí esto también es exactamente igual. Y ahora aquí tengo una fuente de una resistencia en serie con una fuente de intensidad que también puedo poner entre corchetes. Y aquí tengo una fuente de intensidad. Elijo esto como origen de referencia. Bueno, me voy a inventar los valores de la fuente. 2 amperios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5, 6, 6 ohmios, 7 amperios y 8 amperios. Los números me lo he inventado. Vale, he puesto este como nodo de referencia, a este de aquí le he llamado A y a este de aquí le he llamado B. ¿Vale? Ahora me planteo mi sistema de ecuaciones. Con el método matricial que te acabo de enseñar, será mucho más rápido. ¿Vale? En la diagonal esta primera, la suma de todas las conductancias al nudo A, que son un 3, 4 y 5. Un tercio más un cuarto más un quinto. En esta diagonal, la suma de todas las conductancias al nudo B, 5 y 6. Un quinto más un sexto. Fuera de la diagonal, la suma de las conductancias entre A y B, cambia de signo. Entre A y B, solo tengo esta de 5, y que menos un quinto, menos un quinto. Aquí en el término independiente, todas las intensidades entrando al nudo A por fuentes. 7, el nudo A esto, más 2. Intensidades entrantes en el nudo B, pues 8 menos 7 que está saliendo. Un sistema 2×2 que lo puedes resolver casi a mano. ¿Vale? Ya te da la VA y la VB. Lo que sea. Después tienes que te piden un montón de potencia, este ejercicio y tal, pues tienes que volverte a este sistema y saber que este es el nudo B y este es el nudo A. ¿Vale? Porque te pedirá, ¿cuál es la potencia de esta fuente de aquí? Pues ya sabes que no es VB por 8, sino que tienes que quitarle esta tensión de aquí, en esta resistencia que ahora sí tienes que tenerla en cuenta. ¿Vale? Cuando te pidan la fuente, la potencia de esta fuente, pues sabes que no es esta intensidad de aquí, sino esta intensidad de aquí es la que tienes que calcular. ¿Vale? Pero bueno, si sabes la tensión en el nudo A, este es el nudo de referencia, sabes la intensidad que pasa por aquí, es muy fácil, es esta tensión que te marca esta fuente, menos la VA que la acabas de calcular, partido del valor de la resistencia. Entonces ya, una vez que conoces VA y VB, irte al circuito original y calcular el resto de tensión, intensidades y potencia, es algo que no debería ser demasiado complicado. Quiero decir, algo que hay que practicar, pero que no debería ser demasiado complicado. Entonces, como veis, resolver esto frente a, creo que el ganador ha sido Rafael con el 7×7, pues hay una gran diferencia. ¿Vale? No sé si hay alguna duda en cómo he resuelto esto un poco así rápido, un poco así con un montón de cambios, para que, bueno, pues para que veáis el tener cierta agilidad a la hora de resolver los circuitos en el examen merece mucho la pena. No sé si hay alguna duda, algún cambio que he hecho. ¿No? Bueno, pues el resto de ejercicios, el 4, 4, 15, 16, 17, estos son para el próximo día, que es el miércoles, ¿no? Entonces, en esto ya no te dicen nada de, ¿ves? Te ponen que sean mallas o nudos, ¿vale? Entonces, pues ya tenéis que elegir vosotros el que queráis, ¿vale?
En algunos ejercicios, a partir de este tema, van a empezar a aparecer los asteriscos estos. Esos asteriscos significan que ese ejercicio ha caído tal cual, ese enunciado tal cual, copiado y pegado, en un ejercicio de examen. ¿Vale? Si yo me cojo un examen, lo he copiado, le he metido lo del alfa, al beta y tal, para que salgan ejercicios diferentes, pero son tal cual de examen, tanto el 4.17, el 4.16 como el 4.17. Como veis en el 4.17, por ejemplo, pues te ponen el nudo de referencia ya elegido, pues eso también te puede pasar. ¿Vale? Entonces, todos esos ejercicios quedan pendientes para el próximo día y vuelvo a repetir lo de siempre. Si no sale o tenéis dudas, como han hecho por ahí hoy Pablo y Sebastián, pues lo escaneáis y me lo mandáis un ratillo antes de que empiece la clase al menos, para que estén ahí disponibles. Y los corregimos, dedicamos el próximo día pues el tiempo que necesitéis en terminar los ejercicios del tema 4. Como veis, esto va rápido, o sea que no te lo vayas dejando todo muy atrás, porque ahora el tema 5, que vamos a empezarlo ahora y que va sobre teoremas, todo lo que vamos a hacer todo el rato es resolver circuitos por nudo, por malla. O sea que si te ha quedado alguna duda o lo que sea, pues aprovecha, practícalo con estos ejercicios tipo examen, y si te surge alguna duda nueva o lo que sea, pues el próximo día lo preguntas. ¿Algún comentario, algo más del tema 4 o algo? Bueno, pues entonces nada. Vamos a empezar el tema 5. El tema 5 ya nos va a... El tema 5 nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Porque son más teoremas y tal, es un poco más largo, pero como digo, se basa mucho en los temas anteriores. Como veis, la asignatura es muy piramidal. Estos son los contenidos de tema 5, que como veis es todo temas de cosas de teorema, ¿vale? Vamos a ver la regla de sustitución ahora, teorema de linealidad también lo veremos, la superposición de Benning y Norton, que a veces la gente lo explica juntos, y el último, el teorema de la máxima transferencia de potencia, de la cual ya hemos hablado un poco en el tema 3. Creo. Entonces, la regla de sustitución, bueno, es algo que siempre cuento, tampoco dedico demasiado tiempo porque la verdad es que se usa relativamente poco. Pero bueno, para que la tengáis en cuenta, porque a lo mejor en algún caso pues puede servir para simplificar un circuito o lo que sea. Y lo que te dice la regla de sustitución es, por ejemplo, si tú tienes una resistencia aquí de 2 ohmios, tienes esta tensión hacia abajo y la intensidad que atraviesa en este sentido, pues ya sabes que puedes aplicar de la ley de Ohm. Y como las daban en el mismo sentido, que esto hace tiempo que no lo decía, pues no necesitas ningún signo menos. Y sabes que V es igual a 2 por I. ¿Vale? Entonces esto lo podrías sustituir por otro elemento en el que la relación entre V e I fuera también esta. Por ejemplo, esta fuente dependiente de aquí. Esta fuente dependiente de aquí te dice que la tensión entre aquí y aquí es 2 veces la intensidad que circula por esta rama. Por lo tanto, V es igual a 2 por I. Entonces, las ecuaciones que gobiernan la relación entre tensión e intensidad, tanto en este circuito como en este, son las mismas. Entonces, si te interesa por algún motivo cambiar, sustituir esto por esto o al revés, pues puedes hacerlo sin problema, porque las ecuaciones que las gobiernan son las mismas. ¿Vale? Como digo, esto es algo que tampoco a lo mejor se usa demasiado en los ejercicios, pero bueno, lo tengáis en cuenta. Este sí es un tema más importante. Y es el teorema de linealidad. Como habéis visto, por ahí. Dime. Bueno, una preguntilla. En la regla de sustitución que has aplicado hace un momento, Sí. entonces técnicamente si tuviésemos
una resistencia en serie, o sea, dos resistencias en serie, podríamos hacer, hacer ese cambio con una y luego sacar una esta ¿cómo decirlo? Una fuente de intensidad real. Sí, sí. Ah, vale, vale. No me Sí. ha quedado claro. Sí, a mí me resulta bastante un poco difícil pensar por qué eso te convendría, pero a lo mejor en algún circuito te puede hacer la vida más fácil. ¿Vale? Pues si te lo hace más fácil, pues nada, lo puedes hacer. Este sí es más importante, como os comentaba, el teorema de linealidad. No sé si supongo alguna vez percatado en que al final toda la resolución de los circuitos que estamos viendo se reduce a resolver un sistema lineal de ecuaciones. ¿Vale? Entonces, imagínate que tenemos este circuito, aquí he puesto CP, esto significa un circuito pasivo, es decir, que aquí solo hay resistencia, ¿vale? Solo hay resistencia, no hay ninguna fuente. La única fuente de todo este circuito son esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Entonces, lo que te dice el teorema de linealidad es que si tú resuelves este circuito y por esta rama te sale una intensidad, pues yo que sé, que vale 2 amperios y aquí te sale una tensión de 2 voltios, ¿vale? Y tú multiplicas todas las fuentes independientes por un mismo factor, por ejemplo, en este caso lo multiplicas por 5, ¿vale? Esto lo valga lo que valga, lo multiplicas por 5 y esto valga lo que valga, lo multiplicas por 5. Entonces, la intensidad que iba por aquí, si antes valía 2, pues también se multiplica por 5, ahora vale 10. Y esto que también eran 2 voltios, pues ahora se multiplica también por 5 y también vale 10 voltios. Es decir, que todas las intensidades y todas las tensiones del circuito se multiplican por el mismo número por el que han multiplicado todas las fuentes independientes del circuito. ¿Vale? Y esto tiene que sonar algo, yo creo, de álgebra, ¿no? Y tenéis así un sistema de ecuaciones, yo que sé, aquí tenéis x y z, y aquí tenéis el término independiente. Si todo este término independiente, que es donde están las fuentes estas, lo multiplicas por 2, al final la solución de este circuito, de este sistema de ecuaciones, se te va a multiplicar por 2, ¿no? Pues básicamente, digamos que es la traducción de lo que pasa en álgebra a lo que pasa a su aplicación a los circuitos eléctricos lineales, ¿vale? Que esto lo discutimos en el tema 1, dijimos, solo vamos a ver elementos que tengan relaciones lineales. Pues por ese motivo es por lo que se puede aplicar este teorema. Por ejemplo, este circuito creo que está resuelto. Imagínate que te dicen que te da un circuito en la figura y que usas linealidad para resolverlo. Lo que te dice el circuito es que te da estas tensiones, ¿vale? Y tienes que resolverlo, o sea, lo que te dice es que lo resuelvas para 3 valores distintos de VG, ¿vale? Esta es una fuente dependiente y esta es una fuente independiente. Y te dicen que lo resuelvas para 3 valores distintos. Entonces, claro, el tema es, voy a tener que hacerme 3 veces malla o 3 veces nudos, simplemente que le estoy cambiando la fuente independiente. Pues no tienes que hacer todo eso. Lo puedes resolver simplemente una vez, que es lo que hago aquí. Primero lo he resuelto para VG igual a 50, ¿vale? He aplicado malla. Y aquí tienes tus matrices. Tengo mis dos intensidades de malla. Aquí he puesto la suma, así lo repasamos, el método de malla. Pues 9 y 8, 17. Aquí tenemos 8 y 1, 9. Ah, vale, esto viene porque ya he sustituido la otra, ¿no? Vale, esto no es un 9 porque he sustituido la de 2. ¿Vale? Lo tenéis aquí, si no lo hacemos aquí con las ecuaciones tal cual. Sería 50, esta tensión es igual a la tensión de aquí, que es 9 por IA, más la tensión aquí, que es 8 IA menos IB, más la tensión aquí, que es 2I, pero como I coincide justo con IB, pues he puesto 2IB. ¿Vale? La ley de Kirchhoff de la tensión en la otra malla, pues es esta de aquí, 2IB hemos dicho que vale, es igual a esta de aquí, es 8 por IB menos IA, más este de aquí, que es 1 por IB. ¿Vale? Y ahora ya lo he reordenado y por eso aquí no me ha salido un 9. ¿Vale? Lo he resuelto este sistema de ecuaciones y me salen los valores de I sub A y sub B.
Ahora el siguiente valor de VG que me pide en este circuito es para 100. Entonces ahora no voy otra vez a resolver todo esto exactamente igual. Como solo hay una fuente independiente, pues este y esta la he multiplicado por 2, pues ya sé que lo que le va a pasar a estas intensidades es que se van a multiplicar por 2 también. Pero no tengo que volver a resolver el circuito. Simplemente pues multiplico la I sub B, la he multiplicado por 2 y la I sub C también. Creo que solo me pide la I sub B, ¿no? ¿No? Si la VG vale 80, pues ya está, esto lo he multiplicado pues por 1,6 para que me salga 80. Pues ya sé que esta intensidad simplemente tengo que multiplicarlas por 1,6 y ya está. No tengo que volver a resolver el circuito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Más o menos, ¿no? Bueno, pues entonces ahora tenéis que resolver este problema de aquí que debería tener un asterisco porque lo puse en un examen. ¿Vale? Te dice pues que para VG es igual a 10 por epsilon y la intensidad está igual a kappa. La fuente de tensión está generando 100 por lambda. Y te pide que calcules la I para otros valores de VG y de I sub G. ¿Vale? Entonces vamos a dedicarle, son las y cuarto, pues hasta las y 25 así, para que resolváis este circuito. Claro, ahora aquí, como te lo he explicado justo después del teorema de linealidad, pues está un poco a huevo lo que vas a tener que usar. En el examen no había una pista de decir que se usaba linealidad. Pero bueno, os dejo 10 minutillos y ahora lo comentamos, lo corregimos, ¿vale?
Bueno, no sé si me podéis dar ver de los que hayáis, os haya dado tiempo a resolver el ejercicio. La persona nada más, ¿ves? El resto, dudas que hayáis encontrado o dificultades, o dónde habéis quedado trancados. Sí, pero rápido. Siempre podéis mandarme los ejercicios, pero si mientras que lo hagáis, que no tenga yo que parar la clase 5 minutos ah, hasta que me llegue. No sé si alguien quiere comentar alguna dificultad que ha tenido al resolverlo. ¿Nadie? Bueno, pues mientras me llega lo de Javier o no, seguimos con la teoría y ahora después volvemos al ejercicio este, ¿vale? Si se me olvida, me lo recordáis, que yo creo que no tengo tiempo antes de que acabe la clase. Voy a contar ahora el método de superposición, el teorema de superposición, y para eso tenéis que saber lo que significa desactivar fuentes. Entonces, esto, mira, ya me ha llegado. Esto que parece una tontería, se equivoca muchísimo la gente, ¿vale? Vamos a ver un momentillo en 5.2. ¿Vale? Entonces, el ejercicio este lo que te decía es cuando la I, supongo que será la primera situación, esta, ¿no? Es que no entiendo nada de lo que pone. Es que pone VG igual a... Bien. Mira, te explico que lo que pone en la I de arriba, lo de VG, eso es lo que te piden para que resuelvas, es decir, la mitad. Sí, pero entonces los datos originales son estos de aquí, ¿no? No, o sea, los datos originales son los que están. Se ha cortado la foto, pero la VG son 10. Vale. Esta vale 10, ¿no? Y esta Eso vale es, 8. eso es, sí. Esos son los originales, ¿no? Sí. Y Entonces, luego, como te dicen que esta fuente está cediendo 600, la tensión son 10 voltios, entonces por aquí tiene que venir 60 amperios, ¿vale? Entonces, si por aquí vienen 60 amperios, por aquí vienen 8, por aquí se van 2i y por aquí se van i, pues como viene hecho por aquí Javier, pues tú puedes perfectamente despejar. Yo creo que la es, ¿no? 60 más 3i. igual es que he puesto 60, yo he puesto en otro sentido. Sí, esto es lo que está en ese sentido. Son 3i, que son las que están saliendo, es igual a 68. ¿Vale? Claro. Y es Vale. igual a 68 partido 3. Y ahora te dicen, esa es la situación, digamos, original. Y ahora te dicen, bueno, ¿y qué pasaría si os fijáis en el enunciado? La segunda situación, lo único que he hecho ha sido dividir esto entre 2 y dividir, es decir, he dividido las dos fuentes independientes del circuito entre 2. Por lo tanto, ¿qué le pasa al resto de magnitudes del circuito? Porque simplemente se dividen por 2. Es decir, que la I', que sería la segunda situación, pues simplemente 68 partido pues 3 por 2 amperes, ¿vale? Esta sería la resolución del ejercicio. Aquí es que está equivocado al aplicar la ley de Kirchhoff de la No, intensidad.
Es que si te fijas en el dibujo, yo he puesto la I sub V en el otro sentido. Claro, pero es que entonces lo que te has confundido es que no sabes lo que es generar potencia, consumir potencia, Sí, sí, ha sido ¿vale? fallo mío. Si os acordáis, el criterio generador era este, ¿vale? Sí, La I va para acá, la V va para acá, ¿vale? Ese es el criterio generador, ¿vale? Gonzalo. Nada, entonces como veis, quiere decir un ejercicio, ¿qué es lo que dijo la gente en el examen cuando pusimos esto? Pues bueno, en el examen creo que había una nota aclaratoria diciendo que no faltaba ningún valor de la resistencia, porque no sé si alguno de vosotros ha echado de menos los valores de la resistencia, porque como veis no hace falta para nada en el ejercicio, ¿vale? Pues como decía, este cayó en el examen y yo creo que lo harían, pues, yo creo que a menos del 5% de la gente lo hizo bien, ¿vale? Lo hizo muy poca gente. No sé si hay alguna duda más sobre el 5.2. Creo que una vez que lo ves resuelto dices, esto está tirado. Bueno, pues como iba diciendo, para aplicar el teorema de superposición, que nos va a dar tiempo a hacer un ejercicio, yo creo, lo que hay que saber bien es lo que son desactivación de fuentes. Esto parece también una tontería y después la gente se confunde en el examen un montón de veces. Pues ponte por ahí un asterisco o lo que sea, porque no sé por qué se confunde. ¿Qué significa desactivar una fuente de tensión? Puede hacer que la tensión sea cero, es decir, sustituirlo por un cortocircuito, es lo que significa que la tensión entre aquí y aquí es cero, la diferencia de tensión, porque es el mismo nudo. ¿Cómo se desactiva una fuente de intensidad? Haciendo que la intensidad que pasa por aquí sea cero. ¿Cómo se hace que la intensidad sea cero? Pues poniendo un circuito abierto. Pero por aquí no circula ninguna intensidad. Entonces, esto que te estoy explicando así tan lento y que parece una tontería, pues un montón de gente, esto lo sustituye por esto por esto, todas las combinaciones que te puedas imaginar. Entonces, desactivar fuente de tensión cero. Desactivar fuente de intensidad, la intensidad sea cero. ¿Vale? Entonces, lo que te dice el teorema de superposición es, aquí tenemos también un circuito pasivo, un montón de resistencia y tal. Solo tenemos dos fuentes independientes en el circuito, que son esta fuente de tensión y esta fuente de intensidad. Lo que te dice el teorema de superposición es que tú puedes resolver este circuito en el que has pasivado esta fuente de intensidad y la has resuelto solo con esta fuente de tensión. Y esto te da por aquí una I sub 1 y una V sub 1. Y después hacer lo contrario, pasivas esta fuente de tensión con un cortocircuito y dejas solo esta fuente de intensidad. Esto te da otro circuito y esta intensidad que pasa por aquí es I sub 2 y V. Pues lo que te dice el teorema de superposición es que esta intensidad en el circuito original es I sub 1 más I sub 2 y esta tensión que hay en el circuito original es V1 más V2. Es decir, que puedes como separarlo y después sumas todas las magnitudes y te da las magnitudes del circuito original. ¿Vale? Eso es lo que te dice el teorema de superposición. Por ejemplo, bueno, esto es un poco unas cuantas aclaraciones del teorema de superposición. A veces explicar superposición te simplifica los cálculos y otras veces no. O sea, que esto tampoco es la panacea. También te merece la pena, como hemos hablado antes, cuando que resolver un circuito, decir, pues mira, por mallas tanto, por nudos tanto, pero por superposición, mira, pues se me queda más sencillo o no, ¿vale? El teorema de superposición, como veis, aquí lo hemos aplicado para sumar intensidades y tensiones, pero no potencias. Es decir, para calcular las potencias, te viene el circuito original una vez que ya tengas todo y las calculas sobre el circuito original, ¿vale? Es la manera que va a cometer menos fallos. Las fuentes independientes y dependientes solo pueden aparecer activas en uno de los subproblemas. Eso lo veremos ahora con algunos ejemplos. ¿Vale? ¿Ves? Aquí tenemos dos subproblemas solo, pero en un caso, imagínate que en un caso tienes 20 fuentes de tensión y de intensidad. ¿Vale? Pues cada una de esas, y tú en vez de dividirlo en 3 subcircuitos, pues no sé, lo divides en 5 subcircuitos. ¿Vale?
Cada una de las fuentes solo puede estar activa en uno de esos 5 subcircuitos. Los otros 4 tienen que estar desactivados. ¿Vale? Y desactivar esto de aquí que te he contado antes. Las resistencias van a aparecer en todos los subcircuitos, ¿vale? Y como decía aquí, puedes agruparlo de maneras diferentes. Por ejemplo, si tienes 5 fuentes de tensión e intensidad, pues puedes agrupar pues, un subcircuito con 3 fuentes y otro subcircuito con 2 fuentes, ¿vale? Puedes de la manera que más te convenga, ¿vale? Solo sirve para circuitos lineales y que después de aplicarlo con el teorema de linealidad. Esto también vamos a ver un ejemplo. No sé qué ahora. Primero vamos a ver el teorema de superposición a secas y después combinado con linealidad, ¿vale? Por ejemplo, este circuito de aquí me dicen que lo resuelva con el teorema de superposición. Como tengo 2 fuentes, aquí no tengo mucha elección. Como solo tengo 2 fuentes y me obligan a usar el teorema de superposición, pues tengo que hacer un circuito en el que solo esté esta fuente y otro subcircuito en el que solo esté esta fuente, ¿vale? Este es el circuito original, ¿vale? Con mis datos. Primero voy a dejar, la primera creo que dejo es la de 120 y voy a pasivar esto. ¿Qué significa pasivar esto? Dejarlo como un circuito abierto. Y se me queda este subcircuito de aquí, ¿veis? Que ya esta fuente de intensidad ya no está. Fallo número 1 que hace la gente, notación, ¿vale? Tienes que ser muy exhaustivo con la notación cuando vayas a aplicar el teorema de superposición. Por ejemplo, aquí, como veis, todas las magnitudes las he denotado con el prima. Esto es I sub 1, prima, I sub A, prima, I sub V3, prima. Todas las primas referidas al primer subcircuito y aquí pues las del segundo subcircuito con doble prima. Pues la puedes llamar, o no sé, como quieras, una gorrito y otra no sé qué, pero tienes que ser muy exhaustivo con la notación. Esto te lo digo en primer lugar porque es más fácil para el que te corrige, pero también es muy importante para no confundirte a ti mismo, ¿vale? Muchos fallos de los que la gente comete en superposición es simplemente porque usan una notación que no es coherente y entonces se confunde. Entonces, intenta usar una notación lo más clara posible. Entonces, ahora que tengo este circuito ya solo con una fuente, vaya, aquí he aplicado mallas, pero esto se podría también haber resuelto, pues no sé, estas dos resistencias están en serie, en paralelo con esta, podría haber sido un circuito equivalente, y aquí se abren un montón de posibilidades, pero está resuelto por mallas. Pues me he puesto I sub A' y sub B', ¿vale? Aquí la suma de resistencias, 6 más 3, 9. Aquí también la suma de resistencias, pues 4 y 3 y 2 también 9. La común es 3, pues menos 3 menos 3. Y aquí las tensiones por fuentes, que son 120 de esta, y aquí 0. Calculo I sub A' y sub B'. Una vez que tengo I sub A' y sub B', pues la I sub 1' es simplemente la I sub A, la I sub 2' es I sub A' menos I sub B'. Ya puedo dejar la V3' es esta resistencia que vale 2 por la intensidad que pasa, que son 5. Ya puedes calcular todas las, que me faltarían las unidades. Todas las magnitudes, ¿vale? Esto es del primer subcircuito. Ahora resuelvo el segundo, ¿vale? En el segundo subcircuito, esto de aquí lo he cortocircuitado porque estoy desconectando esta fuente de tensión y me he dejado solo esta, ¿vale? Y ahora me he aplicado pues el nudo, para no hacer otra vez lo mismo. Este es el nudo A, este es el nudo B y este de aquí he puesto el de tierra. Que si te fijas, el de tierra ocupa todo esto, ¿vale? Todo esto de aquí, todo esto. Esto mismo nudo, ¿vale? Y me he montado le he puesto VA'' porque estoy en el segundo subcircuito, VB''. Este numerito de aquí, pues todas las conductancias que van a parar ahí. Un medio más un tercio más un sexto. Al nudo B, un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto. Entre el A y el B, esta es la única resistencia, por lo tanto, menos 1 partido 2, menos 1 partido 2. Al nudo A no entra ninguna intensidad por fuente, así que he puesto aquí un 0. Y en el nudo B están saliendo 12 por esta fuente, así que he puesto menos 12. Resuelvo el circuito y una vez que tengo la tensión A y B, pues ya puedo calcular pues la V3'. Pues simplemente, como va de aquí a aquí, pues VA menos VB. VA'' menos VB', pues 12. La I sub 2, por ejemplo, esto de aquí,
Pues esta tensión, pues A'' menos 0 porque es el de referencia, partido 3. Ya está, menos 4. Seguimos calculando todas las intensidades del segundo subcircuito. Y ahora, para calcular las magnitudes originales, que son todas estas de aquí, pues simplemente la I sub 1, pues la I sub 1' más la I sub 1''. Va sumando todas las tensiones y todas las intensidades de los subcircuitos y esta es la solución final del ejercicio. ¿Vale? Una vez que ya tengo todas las tensiones y todas las intensidades, pues ya calculo las potencias, calculadas aquí abajo. ¿Vale? Eso lo digo porque otro fallo también común es que se sumen las potencias y eso no funciona. El teorema de superposición se aplica solo a tensiones e intensidades. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Siempre están ahí los 4 mismos contestando, el resto está por ahí dormido, también pasa el perro. No se cuenta la asistencia a clase, lo digo para que quiere decir que no me guardo quién viene, quién no viene, quién responde. A lo que voy a hacer ahora es el ejercicio 5.5, ¿vale? Que dice que resuelva este circuito usando superposición. Como ahora tienes 3 fuentes, ¿vale? Aquí habría varias posibilidades. Pues podría agrupar, por ejemplo, 2 por un lado y dejar otra sola, ¿vale? Entonces, para que todo el mundo en la clase resuelva el mismo ejercicio, el del 5.5, lo que vamos a hacer es subcircuitos, ¿vale? Y en cada uno de los subcircuitos solo vamos a tener una fuente activa, ¿vale? Para que todo el mundo haga lo mismo. Aunque si te pusieran este ejercicio en el examen, pues no tendría que hacer eso necesariamente. Pero para que todo el mundo aquí haga lo mismo, 3 subcircuitos y en cada subcircuito una sola fuente. ¿Vale? Son y 42, así que hasta ahí 55 así y lo comentamos. ¿Vale? Una vez que tengáis cada uno de los subcircuitos, pues tenéis que resolverlo de la manera más sencilla posible. Esa es la idea. Claro, la idea del teorema de superposición, esto no lo he comentado, es que, por ejemplo, tú si resolvieras esto por mallas, dices, mira, pues 1, 2, 3 incógnitas, más alguna adicional, bueno, pues no sería muy difícil, vamos a 4 por 4. La idea cuando aplicas superposición es que cada uno de los subcircuitos sea muy sencillo de resolver. Porque si después en cada uno de los subcircuitos vas a tener que resolver un sistema de 4 por 4, ¿vale? Pues entonces es un rollo. Entonces, mira, si queréis, como a lo mejor no hay mucho tiempo, vamos a hacer una cosa. Lo único que vais a hacer es dibujarme los 3 subcircuitos, ¿vale? No hace falta que lo resolváis, sino simplemente dibujármelos. Y cuando lo hayáis dibujado los 3 subcircuitos, me lo mandáis al correo, ¿vale? Ahí lo vemos. Cómo se resolvería cada uno de ellos de manera rápida.
Sí, una vez que lo dibujáis y queréis empezar a resolver cada uno de los circuitos, ahora en 3 minutillos así lo comentamos. Sí, pues podéis enviar a Rafael los dibujos y así ahora vemos si están bien y comentamos maneras rápidas de resolverlo. Bueno, vamos a comentarlo. Me lo habéis mandado varios, creo que los que he visto creo que estaban bien. Voy a coger el de Claudia. He hecho aquí con el circuito original y me va a ser un poco más fácil para corregir, ¿vale? Por ejemplo, el primer subcircuito, como pone aquí Claudia, lo que ha hecho ha sido pasivar las dos fuentes de intensidad. Correctamente, estas dos fuentes de intensidad se pasivan simplemente haciendo el circuito abierto y solo se me queda esta VG de aquí. Vamos a poner que vale, yo qué sé, 10 voltios. Esto va a valer 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios, ¿vale? Como veis, ella no lo ha puesto porque simplemente la copia de aquí, pero es muy importante que le vayáis poniendo a esto, por ejemplo, prima y prima, o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta y sus dos primas, primero, la intensidad que pasa por aquí, ya esto se queda aquí colgando, esta intensidad que pasa por aquí es cero, porque ¿para dónde se oye esta intensidad? Si no está conectada a nada, a ningún sitio, ¿vale? La intensidad que pasa por aquí es cero y por lo tanto la V3' es cero, ¿vale? Y sus dos primas de aquí es muy fácil calcularla simplemente aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones a esta malla. Y se me quedaría que la I2' es simplemente 10 dividido entre 1 más 2, ¿vale? Como veis, esa es la idea, que cada uno de los subcircuitos los resolvamos casi como de cabeza. Porque si ahora tengo que ponerme aquí a hacer malla o nudo y no sé qué, pues entonces me vaya a la tarde, ¿vale? Vamos a hacer el subcircuito 2. Hemos dicho que esto vale 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios y esto, no sé, 4 amperios. Recordad que a esto lo tenéis que llamar prima prima y prima prima para que no os liéis vosotros mismos con la notación, ¿vale?
Fíjate, la V3' es muy fácil de calcular porque la intensidad que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por aquí, porque por aquí no se puede venir nada, así que aquí no está conectado a ningún sitio. Es decir, que la V3' pues sería 4 por 3, 12. La I sub 2'', esta de aquí, también es muy fácil de calcular si te das cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. Es decir, que puedes aplicar directamente un divisor de intensidad. La I2'' es la resistencia de enfrente, que vale 1, dividido entre la suma por la intensidad total que entre estas dos resistencias en paralelo, que es 4. Es decir, que es 4 tercios. ¿Ves? Este subcircuito lo ha resuelto básicamente de cabeza. ¿Vale? El último subcircuito que nos queda, hemos pasivado, esto valdría 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, este ya prima y prima. ¿Vale? Y esto vale pues 5 amperios. ¿Vale? La I2, I2'', que es fácil de calcular, porque es que por aquí es 0. Alguien dice, yo no veo que por ahí la intensidad sea 0. Aplícate la ley de Ohm. Mira, esta tensión de aquí vale R1 por I2''. Esta intensidad de aquí vale R2 por I2'', no me cabe bien. Aplico la ley de Kirchhoff de la tensión aquí y me sale que R1 por I2'' más R2 por I2'' es igual a 0. Por lo tanto, eso solo se cumple si la I2'' es igual a 0. Y la V3'', el tercer subcircuito, también es muy fácil de calcular porque la intensidad que la atraviesa es simplemente esto de aquí, 5 amperios. Aplicando la ley de Ohm, esto es 5 por 2, 10 voltios. La I sub 2 original, que es la que me pide el circuito, pues la I sub 2' más la I sub 2'', más la I sub 2''. ¿Vale? Es decir, sería 0 más 4 tercios más 10 tercios. 10 tercios más 4 tercios más 0, pues 14 tercios. ¿Vale? No he cogido ni la calculadora. V3 es igual a V3' más V3'' más V3''. Son 0 más 12 más 10. 0 más 12 más 10, es decir, 22 voltios. ¿Vale? Es decir, este circuito lo podría haber resuelto por nudos, por malla, también. Pero si te das cuenta, lo hemos resuelto por superposición, pues tanto por nudos como por mallas, pues hubieran salido sistemas pues de 3x3, 4x4, hubieras tenido que hacer sustituciones, ¿vale? Sin embargo, por superposición, si te das cuenta, cada uno de los subcircuitos lo he hecho de cabeza. Vaya, no sé, puedo haber metido la gamba. Oye, si veis que meto la gamba, decidlo. No sé qué de esto grabado aquí mal. Que puedo haberla metido, pero parece bastante improbable. Los cálculos que he hecho han sido todos bastante directos. ¿Vale? Dime. Sí, es mucho más fácil levantar la mano. Ah, sí, llevas razón, 5 por 3, ¿no? Sí. Sí, es que creía que este era de aquí. 5 por 3, 15, 15, 15. Esto son 27. Gracias. Es que no creía que este correspondía aquí. Pero básicamente son cálculos muy sencillos y muy directos. ¿Vale? Entonces, dependiendo del circuito que tengas que resolver, pues a lo mejor te interesa, pues superposición, pues ya es otra herramienta nueva que tienes para resolverlo. Como te digo, aplicar superposición, la idea es que después en cada subcircuito no me apliques nudo y malla, sino que se te va a ir el tiempo. La idea es que lo resuelvas, pues como hemos resuelto aquí, usando divisor de intensidad, divisor de tensión, resistencia en paralelo y cosas así más directas, más que aplicar otra vez de nuevo
nudo a malla. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Más o menos. Bueno, pues yo creo que vaya bien por hoy, ¿no? Una cosilla iba a decir antes de ir. Bueno, el próximo día seguiremos por el teorema de superposición. Tenéis ejercicios, los ejercicios de estos tipos de examen del tema del final del tema 4, que los corregiremos, ¿vale? Si hay alguna duda, o sea que si lo hacéis y os quedáis atrancados, pues me lo enviáis. Y otra cosilla os quería comentar, los puntos en la aplicación van a tener una caducidad, es decir, cuando acabemos, ahora todo el mundo escuchándome, que ahora es cuando voy a decir algo que a todos importa. Si por ejemplo, si acabamos, yo creo que el tema 6 lo acabaremos a final de octubre o así, el tema 6, principios de noviembre. Una vez que acabemos el tema 6, daría lo que es, a lo mejor, no sé, pues una semana o 10 días, ¿vale? Imagínate, hasta el 15 de noviembre, no sé, lo estoy inventando. Y los puntos, para que te cuenten los puntos de la aplicación del tema 1 al 6, los tendrás que hacer antes del 15 de noviembre, para que esto realmente sea evaluación continua. Y no lo hagas todas las semanas antes del examen. Los que hagas después del 15 de noviembre, pues tú podrás seguir comprobando si los ejercicios están bien o están mal en la aplicación, pero no te contarán los puntos para la nota de la evaluación continua. Os lo digo para que vayáis mirando los ejercicios, ¿vale? Que no os dejéis todos los ejercicios para hacerlos en Navidad, por ejemplo. Entonces eso no es evaluación continua. Ya os avisaré de la fecha concreta, pero no os dejéis muchos ejercicios atrás, ¿vale? De todas maneras escribiré cuando ya tengamos el tema 6 hecho, pues escribiré un email a todo el mundo con las fechas concretas, ¿vale? Pero para que lo vayáis sabiendo. Bueno, pues nada, el miércoles corregimos del tema 4 y seguimos con el tema 5, ¿vale? Hasta luego.